Ya empezamos a hacer la parte final de nuestra carpetita, que es el centro este que ven acá, que yo ya tengo cargado con hilos. Yo les había dicho que íbamos a hacer un arazapé diferente. ¿A qué me refiero con esto? Este es el arazapé que nosotros habíamos aprendido a hacer, ¿se acuerdan? Acá ya está dentro de un motivo. ¿A qué me refiero con que va a ser más fácil? Si nosotros tomamos un motivo, cualquier motivo de los que están acá, vamos a tomar este motivo y vamos a contar cuántos hilos le cruzan. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Acá tenemos 16 hilos para bordar. En el caso que nosotros vamos a hacer hoy, nosotros vamos a tener en un motivo que estaría acá, vamos a tener 1, 2, 4, 6, 8. Y nada más le van a cruzar 4 hilos. Entonces vamos a tener 8, 9, 10, 11, 12. 12 hilos. Por eso este arazapé es un poco más sencillo que el anterior. Bueno, ya empezamos a hacerlo. Si ustedes quieren pueden hacerlo, por supuesto, sin estas marcas. Yo, como ven, acá hice unas marcas. Primero hice las dos marcas paralelas, como se ven en la foto. Primero estas dos, después las dos perpendiculares y después estas, que son las que van a cruzar. Ya no hice todas las marcas, solamente hice una sí y una no. Solo le marqué acá. ¿Por qué? Porque marean tantas marcas en la tela. Entonces este es el método que yo hago. Por supuesto que si ustedes quieren prescindir de este paso, por supuesto que es lo mejor. Pero yo, como una ayuda, porque sé que este es un punto un poco complicado, es que le marco acá en la tela para que ustedes vean. ¿Ven? Acá ya tenemos bastante adelantado. Tengo las dos pasadas paralelas. Como ven acá, en algunos casos la separación no es la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprovechar a veces acá esta intersección para colocar mi hilo. ¿Qué es lo importante en este cargado? No es un punto fácil. A ver, el punto en sí es fácil. Lo que no es fácil es el cargado de este reticulado. Nos marea un poco el tema de tantos hilos que cruzan. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en este borde que tenemos acá, nosotros vamos llevando nuestro hilo. Por ejemplo, acá yo terminé de pasar y mi próxima pasada es por esta sección, ¿sí? Acá es donde yo tengo, ven, acá adentro las marquitas que me marcan. Al no hacer yo solamente rayas, yo sé que esta raya continua es una línea y esta raya discontinua es otra. Entonces yo tengo que llevar mi hilo que terminó acá hasta acá para poder pasar acá para tirar la línea recta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo voy por este borde, ven, tomando los hilos de estos, de los rayos, ¿sí? Voy tomando ahí. Voy tomando también el hilo que está abajo, porque abajo también hay un hilo. El hilo de las anteriores pasadas del arazapé. Y vuelvo a salir acá otra vez. Yo salgo acá y ahí sí ya puedo tirar. Por eso es que no siempre la marca de abajo les va a coincidir con el hilo. Pero eso no se preocupen, porque esto después con el bordado queda bien. Entonces voy a pasar. Yo lo que hago es atravieso de esta forma, ¿ven? Ahí paso por arriba y por debajo de mi cuadrado. Esto hago más que nada para que mi hilo quede trabado, porque así no se mueve tanto, digamos, este reticulado. ¿Ven? Se mueve un poquito y marea. Ahí, y este sería el último. Y ahí y acá, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar el lugar donde, acá donde vaya, digamos, esto, donde me quede bien acá, digamos, colocar el hilo para que esto me quede bien recto. Entonces me queda acá más o menos. Y de vuelta yo voy a aprovechar. Ven que siempre yo hago este movimiento de introducir la aguja y salir en el próximo rulito, digamos, de nuestro ojito, de nuestro ñanduti. Y de vuelta tengo que posicionar mi hilo para hacer esto. Entonces de vuelta voy. Ahí. Siempre usando esto. Incluso cuando encuentro, por ejemplo, este cargado del anterior, yo también lo voy a tomar por las dudas, por si
yo me hubiera olvidado de algo ahí, de algún hilo o algo. Ay, acá ya me pasé. ¿Ok? Y acá voy a repetir exactamente la misma cosa. Y ahí voy a ir repitiendo hasta tener cargado los dos lados. Voy a tener los mismos cuidados, ¿sí? Esto, cuanto más tirante está, es más fácil trabajar. Por eso en Ñandutí siempre es mejor tener bien tirante. Por eso también cuesta un poco trabajar con los bastidores redondos, porque no ayuda. Bueno, acá ven, tengo bien adelantado. Acá solamente me faltaría este y acá un chiquito, ¿ven? Entonces, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a probar con voy a tirar siempre mi hilo así antes de bordar para ver que está bien, está bien. Entonces voy y voy a ir entretejiendo, ¿ven? Así. ¿Ok? Y acá debería ser acá, porque recuerden que tengo que bordar todo, aunque este sea nada más que un chiquito, también tengo que bordarlo. ¿Ok? Bueno, y así voy haciendo y voy terminando todo. Ya está terminado y vamos a contar. Vamos a tomar, por ejemplo, este cuadrado de acá, este cuadrado de acá del centro. ¿Cuántos hilos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ven? Por eso se le llama arazapé de 12 hilos. Acá yo hice el primer motivo, que fue en el borde este nada más, porque tengo que empezar, tengo que hacer todos estos bordecitos, tengo que bordar. Y llevé ahora mi hilo, como ven, por el hilo simple hasta la intersección acá de todos los hilos. Yo acá le voy a hacer un filete, porque a mí me gusta, y así me aseguro de que esto quede bien firme. Y también porque coloco bien ahí los hilos, ¿sí? Voy a... ¿Ven? Entonces ahí le hice un filete. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 4 pétalos, igual que en la otra forma que hicimos, pero voy a tomar un hilo, 2, perdón, así, 1, 1, 2 y 3. Nada más que estos 3 hilos tomo y vuelvo. Ahí ya voy a pasar de vuelta al centro. Ahí. Entonces ahí ya estoy. Entonces, para empezar a hacer, lo que tengo que tener cuidado es, si paso por acá mi hilo, ven, esto queda suelto. Entonces yo tengo que trabar con mi bordado. Por eso le paso, por eso voy probando a ver cómo esto va quedando, para que quede bien trabado. Y nada, acá repito los 3 hilos, bordo para hacer mi pétalo. Ahora voy a hacer un pequeño acá, voy a terminar, voy a ir hasta el centro de vuelta. Esto es súper importante, ¿sí? Y me traslado de vuelta por el mismo hilo sencillo hasta venir a este otro centro, y acá vuelvo a empezar otra vez lo mismo. Voy a hacer todo esto en este
en esta línea voy a hacer flores, en esta línea voy a hacer flores y en esta línea que es la que también voy a hacer. Y entonces yo empecé con luego hice esta zona, luego me trasladé hasta acá y terminé con esto acá, ¿sí? Y acá yo debería venir para hacer esto. Fíjense que mi hilo conductor, ¿cuál es? Este hilo, ¿sí? El hilo que está libre, ¿sí? Entonces yo por eso en este caso es mucho más fácil ubicarse, digamos, en la cuadrícula esta. Entonces ya tengo voy acá al centro, acá en el centro le hago un filete para ubicar bien esto y que me quede bien ahí. Vemos acá, entonces le hice ya el nudo y lo que voy a mostrarle un poquito rapidito es cómo hago estos puntos en el borde. Porque, como les dije, esto debe quedar bien para que, digamos, nuestro trabajo luzca. Porque no vale la pena trabajar tanto y después tener este problema. Bueno, acá ven cómo yo voy tejiendo, cómo voy bordando. Voy haciendo los traslados. Lo único que tengo que tener cuidado es, digamos, de bordar en los hilos correctos. Bueno, esto voy continuando así hasta que termine todos los pétalos que pueda hacer. Entonces sigo acá, este es el tercer pétalo y voy a tener que hacer uno bien chiquito acá en este lugar donde también tengo hilos y tengo que hacer un cuarto pétalo, el cuarto pétalo, pero apenas unos puntos, ¿sí? Pero es súper importante esto que hagan en los bordes, sobre todo con este arazape. Una vez que terminamos todas nuestras flores, vamos a empezar con el adorno. Voy a revisar a ver si me falta alguna. Creo que acá me falta una media florcita, entonces voy a ir hasta ahí. Como dijimos, yo me voy a guiar por estos hilos para hacer mi adorno. Entonces, en este hilo, en el hilo recto, digamos que queda entre las filas de las flores, yo voy a hacer el adorno que va a ser una especie de hojas. El primer punto, bueno, lo sostengo así y luego voy a bordar con el punto filete en forma ascendente, digamos, hasta contar, a ver, 1, 2, hasta el tercer hilo, ¿sí? Y ahí de vuelta voy a bajar, voy a hacer un filete pero descendiendo hacia, digamos, a donde se cruzan los dos hilos rectos, que justamente cuando llego a estos dos hilos rectos yo voy a tomar todos juntos, como se ve acá en el video. Y lo mismo voy a seguir haciendo en los otros, voy a seguir tomando los siguientes 3 puntos, haciendo digamos, llevando el filete hacia arriba y luego dirigiendo el mismo hacia abajo. Entonces se forma esta especie de onda, como se ve bien acá en el video. Y de vuelta y tomo todos juntos. Luego lo que voy a hacer es, al dar la vuelta, voy a volver a empezar, digamos, donde terminé, y voy a hacer lo contrario. Voy a hacer, digamos, en la parte de abajo, en este caso yo giré mi trabajo y voy a completar mi filete. Y como ven, le doy forma de hoja. Hay que asegurarse bien el orden de los hilos para que esto quede bien, cuando terminemos quede correcto. Y cuando llego a la intersección, otra vez voy a tomar todos los hilos juntos. Entonces ahí voy a tener un nudo un poquito más grande, pero esta es la forma de hacerlo. Con esta forma de hacer hay muchísimas combinaciones. Esta es una de ellas, que nos queda una especie de hojitas. Y voy a hacer este mismo adorno en todos los digamos, en todos los hilos rectos que yo dejé entre motivo y motivo de florcitas. Ya está todo terminado nuestro trabajo. Ven, tengo una línea de hojas, una línea de flores, una línea de hojas, una línea de flores. En estas partes también tengo que hacer, ¿sí? No me tengo que olvidar, porque o si no me puede quedar desprolijo, ¿sí? Entonces ahora solo tenemos que sacar nuestro trabajo del bastidor. Ya tenemos el trabajo completamente terminado. Ven, acá ya fuera de la tela que lo sostenía. Y tengo algunos detallecitos que mostrarles. Por ejemplo, acá, en este lugar que está acá, que voy a tratar de acercar ahí la cámara. Como ven, cómo se va llevando el hilo. En este caso se ve bien el hilo verde porque fue el último hilo que pasamos.
entonces se ve bien digamos, cómo se va llevando el hilo y cómo se van tomando todos los hilos para que no queden sueltos, ¿sí? Este es el revés, que también, como ven, una vez que le sacamos la tela, están todos los hilos, digamos, todos bien juntitos porque tomamos el cuidado de hacerlo. Obviamente yo no todos los, digamos, no es que yo no metí la pata o no meto la pata en esto, ¿verdad? Sí, yo en algunos casos tuve que juntar algunas secciones, como ya lo había enseñado yo en una de las capsulitas, cómo arreglar problemas cuando nos pasa esto. Para las personas que no se animan a hacer esta sección acá, que es el arazapé, digamos que es bastante para gente que ya maneja un poco más el ñandutí, entonces les recomiendo o que hagan la filigrana, que es mucho más fácil, o si no, que les voy a dejar en la página de Facebook una sugerencia de cómo también terminar esta sección con otro bordado como este, ¿verdad? Entonces, digamos que van a tener muchas opciones. Bueno, acá está ya nuestra carpeta terminada.